Hola, ¿qué tal? Bienvenidos un domingo más a Colegas de la Magia, talento mágico mexicano. Y hoy vamos a platicar con un mago joven que ustedes lo conocen y lo ubican muy bien por Fox Magic. Y le damos la bienvenida al mago Adrián Fox. Hola Adrián, ¿qué tal? Bienvenido y gracias por aceptar antes que nada la invitación Ari, a Colegas de la Magia. muchas gracias en verdad y sobre todo gracias por lo de joven, pero bueno, ya créeme que ya con eso me hiciste el día. Bueno, joven entre los de mi generación. Ahí Ah, sí. ok. Ok, sí, ahí sí ya. ¿Cómo has Exacto. estado? Adrián, pues siempre empiezo con las entrevistas de los magos, con la niñez. ¿Cómo era Adrián de niño? ¿Qué Sí, quería ser de grande? ¿Cuáles eran sus sueños antes de entrar en el mundo de la magia? ¿O qué soñaba hacer de pequeño, Adrián? ¿Cómo era? fíjate que nunca tuve nada concreto. Yo era un niño que gustaba mucho de divagar, de hecho hasta la fecha sigo divagando en muchas cosas. Soy muy imaginativo, me imagino mil cosas. Me imaginé ser doctor, me imaginé ser policía, me imaginé ser vaquero, pero no tenía yo nada en concreto. Siempre he sido muy curioso, muy curioso. Esto lo heredé de mi papá. Mi papá abría, reparaba y le metía mano a cuanta cosa necesitara hacer falta. Madera, reparaba los carros, reparaba las lavadoras, reparaba las licuadoras, las planchas, o sea, todo lo que tuviera que ver con algo manual, mi papá lo hacía. Y hasta la fecha yo heredé esa parte, esa curiosidad, eh, tanto que, bueno, estudié diseño industrial, donde te enseñan a manejar muchas herramientas, y en la secundaria, que realmente no fue tan grande, empecé y fue cuando di con la magia. Y de niño, con ese ejemplo de arreglar las cosas, ¿recuerdas algo que hayas querido arreglar y te haya pasado todo lo contrario de pequeño? Algo que me dejó un poco, no tanto que me haya pasado, pero haya querido reparar. Una vez los Reyes me trajeron una autopista de esta de Hot Wheels, Ajá. donde venía un motor eh, de cuerda, bueno, era más que nada como un impulsor de cuerda, y había que armarlo, y en la caja lo traía muy claro que había que armarlo, y bueno, me motivaba más el hecho de meterme a ver y armar esa cosa que la autopista como tal. Entonces, en ese momento llegan los Reyes, yo estoy súper ilusionado, pero bueno, había que cumplir, me mandan a la escuela y cuando regreso, mis hermanos ya habían armado el impulsor de tracción y yo, bueno, yo estaba enojado lo que sigue. Obviamente en ese momento no lo entendía, ya después de muchos años entendí que lo que querían ellos hacer era facilitarme las cosas, pero bueno, esa fue como una parte un poco frustrante en ese momento y creo que desde ahí se empieza a desatar mi mayor interés por todo, o sea, cuando veo algo necesito saber cómo funciona. Me interesa mucho y de ahí mi mente empieza a divagar a otras opciones, a otras aplicaciones. Y bueno, tú mejor que yo también lo sabes, en la magia aplica bastante. Así es. Y hablando de la magia, ¿cuál es tu recuerdo primero de tu primer contacto con la magia? ¿Algún mago, algún estuche de magia, algo de magia? ¿Cuál fue tu primer contacto con la magia? Fíjate que fue algo muy curioso y a mí me dio una lección de vida y en esa lección de vida yo aprendí claramente, todo llega en su momento, todo llega en su momento justo, no llega antes, no llega después. Yo tenía 8 años y precisamente los Reyes le llevan a mi hermano un estuche de magia de Lili Ledy, o sea, una marca de juguetes tradicional en México por varias décadas. Y obviamente entre mis hermanos y yo, entre ellos somos 6 hermanos, entre ellos se llevan 1 o 2 años. Entre el último que está antes de mí y yo nos llevamos 6 años. Entonces, te imaginarás, ellos ya llevaban una convivencia más, más continua, tenían usos más afines, iban a la escuela casi al mismo tiempo y conmigo no hubo como que esa interacción.
Entonces, obviamente, muchas veces me sentía yo rechazado, me sentía como que yo sé mi mundo y mi juguete aparte. Pero cuando llega ese estuche de magia con mi hermano, no me preguntes por qué, simplemente me llamó. O sea, simplemente era esa curiosidad de saber cómo funcionaban las cosas. Entonces yo estuve molestándolo para que me lo diera, me lo prestara, me lo dejara ver. Y obviamente, pues, ¿qué decían? Es el chico, lo va a romper, lo va a deshacer. Y nunca me lo prestaron. Eso a los 8 años. 5 años después, cuando tengo 13 años, ya voy en la secundaria, mi hermano está haciendo una limpieza y mi hermano realmente nunca lo ocupó. Y me dice, oye, lo voy a tirar, ¿lo quieres? Le digo, o sea, para mí se abrió el mundo así, increíblemente. Y le digo, sí, dámelo. Y a partir de ahí me pongo a leer el instructivo, empiezo a sacar cosas, los conejitos, el nido de cajas que en ese momento eran tubitos, algunos juegos con cuerda y un aro, y empiezo a aprender algunas cosas con cartas por otro de mis hermanos que es profesor de artes marciales. Él en ese momento trabajaba con algunos payasos haciendo algunas cosas de malabares, de gimnasia, brincos, vueltas, porque bueno, tenía la condición. Y en ese medio, sabes que somos ahora sí que hermanos del mismo barco. Le enseñan unas cosas a él de magia, él me las enseña a mí, algunas cosas con cartas. Y entre la caja de magia y los juegos empiezo a llevar cosas a la secundaria. Y en una de esas, un profesor me ve con las cartas y me dice, ah, ¿quieres hacer magia? Ven, yo te voy a enseñar magia. Y en esos momentos, igual estaba todavía muy estereotipado, que las cartas eran de vagos, que eran de la calle, de cosas malas. Y dije, bueno, me va a llevar a la dirección. Y en ese momento me dice, ¿tienes una cuerda? Y yo dije, bueno, ¿como para qué? Entonces encontré un lazo que estaba ahí amarrado en mi banca en ese momento, se lo di y me hace de la cuerda corta, cortada y restaurada. Ajá. Y ahí, bueno, igual quedé fascinado con el efecto. Le enseñé lo poco que yo sabía en ese momento, pero de ahí prácticamente no me despegué de él. O sea, en ese momento yo estaba todos los días diciéndole que me enseñara magia, que me enseñara magia, que me enseñara magia. Nunca supe si realmente sí me dio interés o ya lo tenía fastidiado, al punto en el que me empezó a prestar algunos libros para sacarles copias y empezarlos a estudiar. Entonces, el libro que mayor recuerdo fue Cuentas, Cortes, Movimientos y Sutilezas, que estaba en español y realmente para mí se abrieron todavía mucho mayor los secretos. Y de ahí fue como llegó a la magia. De ahí empiezas con la magia, empiezas a buscar tú, empiezas a buscar magos en televisión o empiezas a investigar de magos mexicanos o cómo te vas acercando más a la magia o mejor dicho, con los magos. Aquí viene una parte muy interesante y de verdad que me da mucho gusto que sea, te digo que todo llega en su momento. Eh, en la secundaria, al final de ese tercer año, había que hacer una obra de teatro con todo el grupo. Entonces, mi grupo no se ponía de acuerdo. Estaban unos jalando para un lado, otros para otro. Entonces yo con esa proactividad y esa curiosidad siempre me, me empieza a girar la ardilla y digo, tengo que hacer un show de magia. Entonces, en ese momento, yo le hablo al profesor que me enseñó magia y le digo, oiga, es que tenemos que hacer un show de magia. ¿Cómo que tenemos? Le digo, sí, porque están solicitando una obra de teatro y yo no tengo qué hacer, entonces voy a hacer un show de magia, ¿me ayuda? Dice, no, pues sí. Hablé con el profesor que estaba coordinando eso y al final de ese tercer año hice el show de magia y gustó bastante, tanto que al siguiente año me llamó el director para repetirlo. Entonces, esa fue como que mi primer show de magia. Y posteriormente me toca ver, ya con esa afición, con ese gusto, me toca ver el programa tan conocidísimo de Nino Canún, ¿Y usted qué opina? De magia. No sé Sí. si tú recuerdas ese Ajá. programa, lo debes de recordar porque estuviste ahí, este, si mal no estoy.
o estuvo tu papá, uno de los dos estuvo. Sí. Y no me preguntes cuál fue la razón, obviamente te ubicaba a ti, ubicaba a Cortani de super vacaciones, y empecé a buscar en el directorio telefónico. Empecé a buscar en el directorio telefónico y marqué y me contestó Crotani. Y ya me preguntó qué hacía, que dónde vivía y qué es lo que quería hacer. Me dijo que no daban clases, pero que les diera mi dirección porque iban a pasar a verme. Y 1 o 2 días después, tú y Crotani pasaron a mi casa. Pasaron a mi casa, me regalaste un llavero de Eco. Crotani me regaló unas cartas que todavía hasta la fecha, fíjate que las hubiera traído, no las traje, unas cartas que todavía tengo hasta la fecha ahí. Las conservo de verdad con mucho cariño. Entonces, realmente ese fue el primer contacto ya con un mago. Sí, exactamente. Fue contigo y con Crotani. Ah, qué maravilla. Gracias por el recuerdo y gracias por la anécdota. ¿Y de ahí qué sigue en tu busca de la magia? De ahí me referencian ustedes precisamente al Club de Magos, cuando estaban todavía las reuniones en la pirámide. Ajá. Bueno, ya llovió, no hacemos cuentas. Y eh, marco para ver dónde, un poco antes de eso, ubico una convención de Primo Blas que iba a ser en Cuernavaca, Sí. a la cual no pude ir. Entonces, empiezo a buscar dónde era la pirámide de la que me habían contado y me acuerdo que me dijeron el día y la hora y ese día fui. Y la primer conferencia que vi también es de un gran amigo que hasta la fecha estimo muchísimo, que es el mago Mysterix, que era una conferencia sobre magia infantil. Entonces, en esa conferencia de magia infantil también para mí fue otro mundo. Recuerdo haber visto al profesor, eh, ay Dios mío, se me fue su nombre, era el doctor Huitrón, no, era otro señor también grande, que también era un decano de la magia, se me falta su nombre. Y en ese momento, bueno, pues se levantó, recuerdo, era alto él, ya, con una voz muy, muy grave, dando muy buenos comentarios para la conferencia de Mysterix. En ese momento, lo que más recuerdo yo y lo que me queda grabado fue todavía ese respeto que había hacia los magos mayores, esa, esa, ese gusto y ese amor por la magia, cómo se podía respetar el que alguien pudiera pararse enfrente y poder compartir una experiencia. Para mí, y de hecho hasta la fecha eso lo sigo implementando yo en conferencias que me han invitado a dar, el dar una conferencia no es mostrarte cómo funcionan las cosas. El dar una conferencia es compartirte lo que a mí me ha funcionado y que te puede funcionar a ti y a lo mejor te puede acortar a ti el camino para poder aprender algo. Entonces, esa vez también me acerqué a Mysterix cuando terminó la conferencia y de ahí me recomiendo, porque me gusta el fuego, me recomienda llamar a Jin Yang. En ese momento también con Jin Yang voy, perdón, antes de eso, en ese inter, también fui un mes a clases con el mago Champs, que también tomé 4 clases con él, y ya después cerró completamente la escuela, realmente digamos que fui de la última generación. Pero bueno, luego voy al club, llego con Jin Yang, me empieza a enseñar algunas cosas de palomas, me monta una rutina para concursar en un congreso de vino también. Entonces ya ahí me empiezo a adentrar mucho más en la magia, empiezo a aprender cosas técnicas bien hechas, cómo se deben de empezar a hacer. Y también posteriormente a eso, empiezo a tener también contacto con Edwin Astra, Carlos Soriano y Luis Juárez. Empezamos a armar un grupo pequeño de estudio, donde de vez en cuando venía Rigel de Mérida, en algún momento también estuvo Joaquín Kotkin, llegó a ir también Gir a darnos alguna conferencia,
Y de ahí empezamos a idear cómo crear un club de magos, que en ese momento se llamaba La Taberna Mágica. Y es de los pocos intentos que recuerdo, y digo intento porque también lamentablemente terminó en desaparecer. Sí, entonces, de ahí empezamos a hacer como que algo más estructurado. Hicimos un show de magia en el Foro Coyoacanense, donde estuvimos varios magos, estuvo Noel Guerrero también, y todavía incluso hasta la fecha conservo por ahí el programa que hicimos, y fue también una experiencia muy grata en ese momento el poder hacer algo para público ya un poco más en grande. ¿Y qué opinaba tu familia de que te fueras metiendo a la magia? ¿Lo veía bien? ¿Lo veían como un pasatiempo que se le iba a olvidar al niño? Sí, ¿Estaban de acuerdo o no estaban de acuerdo? ¿Había limitantes? ¿Cómo fue eso? mira, al principio sí, de hecho todavía hasta hace algunos años, te debo de confesar, que pensaron o lo sentían que era todavía como un hobby, como un pasatiempo, mis hermanos. Mi papá también por mucho tiempo, en algunas ocasiones, cuando estaba practicando con las cartas, eh, que por alguna razón estaba en la puerta o algo, me decía, métete porque te van a detener. Entonces, te digo, seguía todavía muy estereotipado esa parte. Pero bueno, yo seguía, nunca me lo prohibieron, al contrario, siempre me apoyaban. A veces salía y ya sabes que las reuniones de magos no son muy cortas que digamos, entonces a los 14 15 años yo estaba llegando a mi casa 11 12 de la noche, 1 de la mañana. Entonces, por ese lado, mis papás siempre me brindaron la confianza, me brindaron el apoyo, nunca me restringieron nada. Mis hermanos, a veces los tenía yo creo que fastidiados con las cartas, que las traía para arriba y para abajo todo el día, pero igual nunca se metieron. Te digo que había esa parte de distanciamiento con mis hermanos en ese aspecto, porque bueno, ellos ya estaban en otra edad, estaban con otros intereses, con otros gustos, y realmente pues creían que esto iba a ser un pasatiempo que tarde o temprano se me iba a olvidar. Pero bueno, no, hasta la fecha no. ¿Y tus hermanos cómo veían en el sentido de que cuando hacías magia, le ponían atención, lo veían como, sí les sorprendía, sí les gustaba, cómo? Porque dice, en la familia de magos, el mejor mago es el que viene de visita siempre. Este, el Sí, de casa es el que no pena. Entonces, fíjate, ¿cómo era eso con tus hermanos cuando tú les hacías magia? fíjate, curiosamente, solamente una vez les hice magia. Y fue la última. Aprendí a que no, generalmente la familia no es un buen público. Entonces, te digo, siendo yo el más pequeño, como que, aparte de que no tenía yo los conocimientos teóricos y técnicos para crear una atmósfera mágica, la respuesta siempre era, no, es que lo hiciste así, no, es que esto es así por el hecho de que como el más pequeño iba a engañar al más grande, ¿no? Entonces, esa fue la primera y la última vez que les hice magia. Realmente toda mi experiencia siempre ha sido hacia público, totalmente ajeno a mi familia. Estás involucrando, ¿en qué momento crees que ya hay un cambio del hobby, del pasatiempo, a tomarlo más profesionalmente, más serio, que ya empiece un poquito de que pensando, esto va a ser mi vida? ¿En qué momento viene ese cambio, se va dando? Cuando me entero que me podían pagar por lo que hacía. Curiosamente, cuando toda esta parte sucedió en la secundaria, y, y parte de la prepa. Sí, esto es parte de la secundaria, parte de la preparatoria, y me entero que se puede trabajar en restaurantes por propinas. Ahorita hay todavía una controversia muy fuerte entre la parte de trabajar por propinas o no, pero bueno, no vamos a entrar en ese tema. Y yo sin saber, o sea, sabía lo que hacía, sabía que estaba bien hecho, que podía presentarlo con alguien, porque lo había hecho ya con amigos en la secundaria, en la preparatoria,
y sabía que se podía hacer magia en algún restaurante. Yo no sabía cómo. Y siempre te digo, siempre he sido curioso, siempre he sido muy proactivo. Y tomé el directorio amarillo y me puse a buscar restaurantes. Y bueno, ahora sí que segmenté, dije, sobre insurgentes. Y desde Viaducto hasta Eje 8, vi cuáles restaurantes había, hice cartas de presentación de quién era yo y las fui entregando en todos los restaurantes habidos por haber, desde Viaducto hasta Eje 8, en todos. Y fue solamente uno que en ese momento se llamaba, eh, ay Dios, se me fue, México Lindo. Estaba aproximadamente estaba por la colonia Nápoles, estaba pasando Eje 4 y antes de Eje 5. Ahí el gerente que se llamaba Guadalupe me dijo, oye, ¿qué es lo que haces? Ya le demostré y me dice, ¿sabes qué? Aquí no tenemos mucha gente, pero te voy a llevar a otro lado donde sí estoy seguro de que les puede servir lo que vas a hacer. Y me llevó a una calle de ahí que en ese momento se llamaba Lindo Montejo, lo que después, bueno, lo que es ahorita el Prime and Wine, lo que en ese momento se conocía como las montañas o los infiernos enfrentito. Yo creo que muchos los ubican. Y ahí empecé a trabajar por propinas, porque realmente no tenía yo de inicio la preparación como para poder exigir un pago. Sabía que necesitaba capacitarme, que necesitaba tener experiencia. Y ahí empecé a ver no solamente la diferencia entre tenerlo como hobby y tenerlo como profesión, porque ahí empecé a ver el compromiso que hay de presentar algo para el público y el compromiso laboral que hay de estar cubriendo un tiempo. Y al mismo tiempo, ese compromiso realmente no me pesó por diferentes situaciones. Primero es lo que me gustaba. Segundo, es algo que yo había conseguido con un esfuerzo de varias semanas de estar buscando y de estar tocando puertas hasta conseguir eso. Y la otra es que en esos momentos estaría ganando por semana 1,500 pesos. O sea, te imaginarás para un escuincle de 18 años, en esos momentos estar ganando 1,500 pesos por trabajar 4 horas un viernes y un sábado, para mí, bueno, era maravilloso el poder estar ahí. Me financió mucho algunos cursos que tenía que tomar para la prepa, para presentar algunos extraordinarios de matemáticas. Digo, no porque los reprobara, sino porque quería especializarme más en los temas. Pero a partir de ahí empecé a notar esa diferencia. ¿Te acuerdas cómo fue esa primera presentación? Esa línea que se cruza con una facilidad después de que le inicias, pero la primera cruzada de esa línea de donde estés parado a llegar a la mesa, a hacer la magia. ¿Te acuerdas cómo fue? Ese nervio, esa emoción, esa adrenalina, ese qué va a pasar, ese cómo voy a llegar. ¿Te acuerdas cómo fue? Fíjate que nunca padecí esa parte. Para mí siempre ha sido muy, muy natural. Y esto creo que se lo debo a uno de mis hermanos, porque, te digo, siempre era el chico, era el que, tú ve y haz esto, tú ve y haz lo otro, tú ve y pregunta. Cuando en unos Reyes, precisamente también, me llevan un Atari 2600 en ese momento, recordarás igual que en República de El Salvador, sobre las banquetas había puestos de todo. Entonces, en esos momentos, cuando ya habías jugado mucho un cartucho, ibas y lo cambiabas. Y cuando iba con mi hermano, al que mandaban a cambiarlo era a mí. Entonces me decían, ve y pregunta, ve y revisa, ve y haz esto. Entonces, cuando yo tengo que afrontar el acercarme a una persona completamente extraña, realmente para mí no significó ninguna traba, porque aparte lo hacía yo con el gusto, porque estaba consciente de que era algo que hacía bien y que me estaba sirviendo para practicar. Años después, cuando mi desarrollo se hace en su mayor parte dentro del restaurante, ya empiezo yo a reflexionar muchos pros y muchas contras de cómo acercarse. Pero
esa desinhibición y esa facilidad para poder llegar y yo acercarme a una persona, me ayudó bastante a tener claro precisamente por qué funcionaba tal cosa o por qué no funcionaba tal cosa. Llega, bueno, hace la secundaria, hace la prepa, estás trabajando de mago y llega el momento que tienes que hacer una carrera. ¿La carrera la escogiste en cierta forma asociada con la magia o porque pudiese haber escogido a lo mejor algo más de actuación, algo más relacionado con el escenario? ¿Por qué escoges esa carrera? ¿Llegas a Sí, pensar, voy a terminar la carrera y voy a dejar la magia porque voy a hacer mi carrera? ¿Cómo fue toda esa parte? sí, fíjate, igual cuando era niño, realmente no tenía yo muchas cosas claras. Sabía que la magia me gustaba, estaba estudiando la prepa y en ese momento para mí la lógica elemental, como lo acabas de comentar ahorita, era eso, era actuación. Entonces, yo de la preparatoria que estaba bueno, primero estaba en la prepa 5, luego en la prepa 7, por parte de la UNAM tenías el pase automático a Ciudad Universitaria, o bueno, a alguna plantel de la UNAM, y elijo quedarme bueno, elijo hacer el examen para actuación. Sin embargo, me dan en ese momento geografía porque no había cupo. En esos momentos los procesos, digo, hasta la fecha para mí siguen siendo medio difíciles de entender, pero me decían, o lo que yo sabía era que aunque te dieran otra carrera, al siguiente año podías pedir tu cambio a la carrera que querías. Pero como siempre te digo, he sido muy curioso y nunca me quedo con lo que aparenta ser evidente. Voy a las oficinas y les digo, oye, sí es cierto, porque tengo geografía y quiero teatro, sí es cierto que después de un año me puedo cambiar a teatro. Y me dicen, no, porque geografía es de un área diferente. Y le digo, bueno, entonces, ¿qué puedo hacer? ¿Me puedes cambiar a teatro? Y dice, no, no te puedo cambiar a teatro porque el cupo está lleno. Y digo, bueno, ¿qué se puede hacer? Mira, tienes que hacer una solicitud, una permuta para ver si alguien quiere cambiarse, pero no es garantía. Y me dicen, bueno, ¿por qué te quieres cambiar? Y les dije, es que soy mago. Me dicen, ¿cómo que eres mago? Le hago un par de cosas de magia y como sabes, la magia es una llave bendita para abrir muchas puertas y quedaron encantadas las muchachas que estaban ahí en ese momento. Bueno, en ese momento para mí señoras, ¿no? Igual tenían mi edad ahorita. Incluso en la tira de materias recuerdo que pusieron mago. Dice, ¿sabes qué vamos a hacer? Te vamos a cambiar a bibliotecología. Dije, no sabía ni para qué era eso, pero me dicen, pero después de aquí, como es la misma área, el próximo año sí te puedes cambiar de carrera. Dije, bueno, de lo perdido lo encontrado y al menos gané algo. Para mí también ahí fue una experiencia el poder ver lo que uno puede conseguir con la magia. Entonces, entro a bibliotecología, yo no sabía realmente para qué era la carrera, pero bueno, tenía en mente teatro. Curso un año de carrera de bibliotecología y quedé encantado con la carrera también. Eh, te enseñan lo que es gestión de información y documentación de información. No solamente son bibliotecas, son bases de datos, son archivos, es poder catalogar, poder diferenciar, poder seccionar todo lo que sea de información. Y una parte muy fuerte en la que se basaba la carrera era la parte de investigación. Entonces, es algo que a mí me sirvió posteriormente en mi carrera y que incluso hasta la fecha, con la parte de la tienda, me sirve. El poder encontrar lo que buscas me sirvió muchísimo. Se acaba ese año y quiero hacer mi cambio a teatro, pero dicen que no había cupo y que no había posibilidad ya alguna de poder cambiarme. Esa parte para mí fue muy decepcionante. Entonces, había hecho muy buenos amigos. De hecho, en ese año encontré el fútbol americano, Tochito. Se hizo un torneo en Ciudad Universitaria, ahí enfrente de la biblioteca. Y bueno, yo me la pasé increíble en ese momento, porque aparte seguía trabajando yo en el restaurante. Entonces, pues en la universidad, con dinero, el poder estar
yendo y haciendo y deshaciendo, bueno, estaba increíble. Fue una etapa un poco difícil y muy desgastante, porque en esos momentos yo empecé a trabajar en un restaurante que se llamaba La Raclette. Yo a ese restaurante llego por el mago Larus, que en su momento compró la tienda de Johnny que estaba sobre Revolución. Entonces, Larus me dice, oye, es que necesito un mago para que atienda una sucursal de un restaurante donde yo estoy, porque la acaban de abrir y quieren un mago en los dos restaurantes. Él había negociado de lunes a domingo trabajar, de 9 a 1. Entonces, era muy complicado porque de 9 a 1 trabajaba, a la 1 pasaba el taxi por todos nosotros, un solo taxi que nos llevaba a todos, pero nos iba dejando conforme íbamos saliendo. Entonces, a veces unos salían antes, otros salían después, entonces ya me iban a dejar a mi casa a las 2, a las 3 de la mañana. Y de ahí, levántate a las 6, porque tenías que estar en camino a las 7 a la universidad para llegar a la clase a las 8. Entonces, pues sí, fue casi el año completo que estuve ahí en bibliotecología, que me la pasé así. Voy a clases, terminaba 12, una de la tarde, iba a la biblioteca a hacer lo que tenía que hacer o regresaba a la casa a hacer lo que tenía que hacer. Me dormía 2, 3 horas y a las 6 vete otra vez ya rumbo al restaurante porque me hacía como hora y media para estar a las 7:30, corto para las 8 y poder entrar con tiempo al restaurante. Entonces, sí fue un poco desgastante esa época, pero la verdad muy, muy divertido. Acabo ese primer año y me dicen que no me puedo cambiar a teatro. Entonces, para mí fue muy, muy decepcionante, muy frustrante y empiezo a desertar, empiezo a ir a sacar a mis amigos para que vayamos a jugar pechito, para que vayamos al gimnasio. eh, y a los 3 meses se viene la huelga, como si no recuerdo, si mal no recuerdo, fue 98, 99, donde cierran todo CEU y fue el punto final para que yo pudiera totalmente desistir de esa parte. Entonces, después de eso, me encuentro con un amigo que estaba estudiando en la UAM Azcapotzalco. Y él es un amigo de la infancia que vivía sobre la misma calle, de hecho ya falleció hace como 3 años, vivía en la misma calle y él siempre supo de mi interés, de mi proactividad por estar haciendo cosas, por andar armando, desarmando, por andar inventando. Y me dice, oye, a ti que te gusta todo eso, está esta carrera que es diseño industrial. Dice, ahí te pueden enseñar a utilizar máquinas, te pueden utilizar herramientas, te pueden enseñar a utilizar diferentes materiales como cerámica, madera, lámina, plásticos, textiles, todo. Y te digo que siempre he traído esa pulga de curiosidad y para mí también fue algo extraordinario. Entonces, en ese momento, yo lo visualizo y dije, con esto voy a aprender a hacer ilusiones, con esto voy a aprender a armar juegos de magia, con esto voy a hacer algo diferente. Y quedé también prendido de la carrera de diseño industrial. Entonces, de ahí me inscribo, uno de los exámenes más complicados de mi vida, porque de 10 se quedaban 5, se quedaban 6 en la carrera, pero me quedé ahí en la carrera de diseño industrial. Y terminas la carrera y cómo lo empiezas a Sí, aplicar en la magia. de hecho, híjole, es que sí, es una historia bien larga. Eh, de hecho, empiezo a aplicarla mucho antes de terminar, mucho antes de terminar. Yo empiezo por parte de la RUS, que también en ese momento tienen un contacto con un laboratorio y le solicitan unos magos para poder ir a hacer magia a, a los, a los congresos médicos. Entonces, en ese momento, igual, para mí, llegar con el profesor y decirle, oiga, profesor, es que me tengo que ir a trabajar, pero me voy a ir toda la semana. Me detenían en seco, a ver, espérate, ¿cómo que te vas a trabajar y te vas toda la semana? Porque me voy de viaje, pues es que, ¿qué haces? Y ya les enseñaba, les dije, mira, es que hago magia y hago esto. Entonces,
en ese momento el sistema de la UAM Xochimilco era modular. Entonces, era un proyecto por casi cada cuatrimestre. Ahí me dijeron, mira, mientras tú me entregues el trabajo de investigación y los prototipos, dice, yo no tengo ningún problema. Y ahí fue donde me ayudó y donde eché mano de todo lo que aprendí en bibliotecología, porque eso me facilitó mucho las cosas para poder estar entregando las cosas en tiempo. Y cuando entro a este laboratorio a trabajar con Larus, llega un punto en el que Larus tiene que dejar esa parte del laboratorio por seguir dedicándose a la tienda, pero el laboratorio me sigue llamando a mí para diferentes congresos. Lo que iba a durar un año, duró 5 años en campaña de magia, y llegó un punto en el que se les empezaron como que a agotar las ideas, y fue más o menos el inter en el que yo doy con el libro de Carlos Vaquera de la magia promocional. Entonces ahí se me despierta otra vez esa pulga curiosa, y se me ocurre decirle a uno de los gerentes de marketing, oye, ¿por qué no te traigo yo otras propuestas? Y vamos, también le pareció una gran idea, porque el gerente regional le exigía a él que siguiera la campaña porque había funcionado muy bien, pero a la vez tenía que tener opciones. Entonces empiezo a diseñar algunas cosas, las empiezo a llevar, les empiezan a gustar, y obviamente ya todo esto con un escaso conocimiento del diseño industrial, de cómo poder diseñar un objeto, un producto. Empecé a contemplar todas las partes de producción, las partes de material, la facilidad o la dificultad que se debería tener para la fabricación, la facilidad o la dificultad que podría tener la persona que iba a hacer ese juego de micromagia. Entonces, desde ahí empiezo a combinar esas dos cosas, el diseño industrial y la magia. Termino la carrera. Bueno, como a los 2 años, me dice esta gerente, oye, ¿por qué no te metes de representante médico? Y digo yo, bueno, ¿qué es eso? Dice, son las personas de ventas que van a los consultorios médicos y que ejecutan todos esos juegos que se están diseñando. Y le dije, bueno, pero yo no sé nada de eso. Dice, con lo que haces en los stands, en las áreas comerciales, y con el approach que tienes con los médicos, dices, con eso tienes. No miento, pero no fue la gerente de marketing, fue un gerente regional. Y yo, bueno, me cayó mucho en sorpresa, y en ese momento se me brillaron los ojitos, porque obviamente pues era un trabajo estable, un sueldo con prestaciones, con automóvil, y yo estaba más que puesto. Y fue la gerente de marketing, una gran persona que me dio el mejor consejo de mi vida, y me dijo, no, tú primero acabas la carrera y ya luego si quieres entras como representante médico. Igualmente en ese momento yo no entendía por qué, pero le hice caso. O sea, algo en mí sabía que tenía mucho de razón. Y me gustaba mucho la carrera, me apasionaba a mí estar en los talleres aprendiendo a usar las máquinas, aprendiendo a transformar el metal, la madera, plásticos, me fascinaba. Termino la carrera y esta gerente de marketing, hicimos todavía 2 eventos más de la campaña, pero en los laboratorios las cosas son muy fluctuantes y hay cambios constantemente. Entonces, desaparece la campaña, le empiezan a dedicar presupuesto a otras cosas, y pues prácticamente yo con la carrera terminada, sin trabajo de laboratorio, y estaba prácticamente con una mano delante y otra atrás. Entonces estaba pensando qué hacer de mi vida cuando me llega la llamada de esta gerente y me dice, oye, hay una vacante en ventas, ¿te interesa? Y le volví a responder, oye, pero bueno, yo no sé nada de eso. Dice, no, con lo que has hecho en estos años con los médicos y lo que conoces del producto puedes entrar. Dije, bueno, vamos a hacerlo. Y para mí fue un reto desde otro punto completamente diferente de la magia, el poder llegar a hacer una entrevista con una persona de recursos humanos de una empresa transnacional, a
convencerla de que yo soy la persona que le va a funcionar para lo que ella necesita. Entonces ahí llega mi encuentro con las ventas. Y realmente fue también algo bastante interesante ver cómo toda la parte que yo había diseñado, cómo la ejecutaban ya en campo, porque yo seguía, aunque ya la campaña no era vigente, yo seguía haciendo magia en los consultorios y seguía eh, haciendo esas relaciones con los médicos, de las cuales hasta la fecha las sigo manteniendo con ellos, por el simplemente hecho de haberlos realizado magia en el consultorio o en algún congreso. Entonces ahí se desata el punto medular de todo lo que he formado hoy, que ha sido la magia, las ventas y el diseño industrial. Y va ganando terreno la magia. Siempre, siempre. Y empieza a ganar más experiencia. Y como te comentaba, hay una pregunta que siempre hago. En la magia tenemos éxitos, tenemos fracasos. ¿Cuáles crees que sean esos dos puntos? Uno, donde hayas hecho algo en el escenario en tu vida relacionado con la magia, donde hayas sentido una falla, un fracaso en la vida mágica, que te haya pegado tan fuerte que digas, esto lo dejo, o bueno, a veces llega a pasar, o tomes un descanso por lo mismo que te haya afectado. Ese es uno por un lado. Y por otro lado, el contraste donde hayas dicho, esta función es tan maravillosa, Adrián Fox es el mejor mago del mundo. Esos dos momentos que hayas vivido, que son totalmente opuestos, pero en una forma u otra, Uf, todos la hemos pasado. fíjate que fue en el Congreso de Huastepec de rumbo a Plazoma. En esos momentos empezaba a hacer mis pininos de fabricar algunas cositas de magia para ir a vender. Pero quise abarcar demasiado. Entonces yo quería ir al Congreso, quería concursar y quería vender. Y quería estar en todo. Entonces, cuando llega el momento en el que estoy detrás de la cortina, ya listo para salir, en ese momento estaban, si mal no recuerdo, de jueces, estaba Juan Carlos Rodarte, estaba Henry Evans, estaba, ay, sí, fue el nombre de Roberto Luas, que era el que estaba ahí, estaba Leonardo Trébolo también. Se abren las cortinas, y ya estaba yo puesto y empieza a sonar una música que no era la que yo estaba, la que yo había pedido, y totalmente me descontrolo totalmente, empiezo a fallar en las cosas, en un punto en el que llego a dejar las cosas botadas y me salgo, y sí fue un momento bastante duro, bastante frustrante, en donde la verdad nunca, no supe qué hacer, no supe cómo reaccionar, y no me gustó lo que sentí. Entonces, desde ese momento, siempre trato de planear las cosas de la forma adecuada, con los tiempos adecuados, para evitar eso, porque eso no me gustó. Posteriormente, Roberto Luas habla conmigo, me tranquiliza, me dice, oye, te entendemos, vas a intentarlo de nuevo y te vamos a poner la música que trajiste. Entonces yo un poco desconcertado, bueno, acepto y no gané, pero para mí fue un poco reconfortante el poder tener esa oportunidad para poder demostrarme a mí que tenía que estar ahí, que tenía que hacerlo, para poder sobrellevar ese choque que tuve en la presentación en el número anterior. Entonces, de ahí, te digo, aprendí esa parte. Tengo que planear todo y minimizar los riesgos lo más que se pueda. Y el minimizarlos no es no tomar riesgos, sino planearlo para que sean los menos posibles. ¿En ese momento te pasó por la mente abandonar la magia o esos días, esos primeros días que viene todavía la resaca de esa falla? ¿Qué te pasaba por la cabeza? Fíjate que no, nunca me cruzó por la mente abandonar la magia. Lo que me cruzaba por la cabeza era, era ese,
Eso es lo que me estaba repitiendo todo el tiempo y es lo que me hacía sentir a mí mismo. Sí me di unas palizas mentales bastante fuertes, pero no fue por dejar la magia, sino fue el por qué no me preparé bien, por qué no hice las cosas con tiempo. Para esto te estoy hablando que yo, una noche antes de concursar, todavía estaba, de hecho me tocó estar en el cuarto con Luis Juárez y con Edwin, un amigo, y yo me desvelé, o sea, llevaba 4 o 5 días desvelado. Entonces, empecé a reflexionar, empecé a tomar parte por parte qué había hecho mal, por qué habían salido las cosas así. Entonces, después de eso, sí me dio una cabeza mental muy fuerte, pero no tanto por la parte de abandonar la magia, sino el saber por qué había llegado yo a ese punto y cómo lo podía solucionar, cómo lo podía corregir. Años después de que te pasó esto, esa falla, ese momento se vuelve una experiencia y un aprendizaje. Si vieras que a alguien le pasara lo que te pasó, ¿cuáles serían tus palabras de aliento en ese momento para esta persona? ¿Qué le dirías? ¿Qué sería? Lo que yo me dije a mí mismo. Pero es que, mira, ay Dios, el dar una crítica tiene muchas aristas. Número uno, y lo sabes, en el mundo de la magia hay mucha hipocresía y muchas veces se pide una opinión esperando que te digan lo que quieres escuchar, lo cual no es una opinión. Y en segunda, cuando te dicen la verdad, aunque sea una crítica constructiva, a veces uno está muy cerrado para entenderla. Entonces, a mí me gusta ser muy directo, pero no es, eh, lo que he aprendido en las ventas es, si te vas a quejar de algo, tienes que dar una solución. Entonces, si le voy a dar un consejo, es porque le voy a decir lo que pasó y le voy a decir qué es, pero le voy a decir por qué. Porque hiciste o dejaste de hacer esto, y lo puedes corregir de esta y esta forma. Entonces, no soy una persona que suele dar opiniones, incluso cuando me las piden. Por lo mismo, el ser humano generalmente no está acostumbrado a aceptar una verdad por muy incómoda que sea. Entonces, siempre lo que pregunto es, ¿qué quieres oír de mí? ¿Lo que tú quieres escuchar o lo que realmente pienso? Y más de una vez ya no me han pedido mi opinión. Entonces, sí, me gusta ser muy, muy directo, me gusta ser muy honesto, pero me gusta también dar una solución y una explicación de por qué estoy diciendo tal o cual cosa. Y ahora vámonos al otro extremo. ¿Cuál ha sido la actuación que tenga un lugar especial en tu corazón, en tu mente, en tu recuerdo, que hayas dicho, Adrián Fox es el mejor mago del mundo y que quisieras que todas las presentaciones fueran como aquella ocasión? Uf, bueno, mira, eh, soy un enemigo acérrimo de la soberbia, soy un enemigo acérrimo de la egolatría, eh, y siempre decía, no, es que todavía tengo mucho que aprender, todavía a Adrián Fox le falta mucho, todavía está y aparte es la verdad, pero llegó un punto en el que eso no era tampoco bueno, tenía que haber un punto de justa medida, que es lo que yo siempre llamo, lo que yo siempre le llamo. No soy el mejor, pero tampoco soy el peor. Hay mejores que yo, pero soy mejor que muchos. Entonces, eso siempre me ha mantenido en una situación de responsabilidad propia. Eh, Aceptar de una forma imparcial lo que hago bien, lo que hago mal, sin crecerme, pero tampoco sin sentirme menos. Estoy Entonces, totalmente de acuerdo, pero tiene que haber algún momento, un disfrute sí, del escenario. sí, ahí voy. ¿Cuál? Eso va. Fíjate, no, como tal no fue una actuación, de hecho fue un juego que le hice de magia a una persona. Estaba en un congreso de médicos
con un laboratorio y estaba haciendo las esponjas. Y yo veo que desde lo lejos me ve una persona con ojos de mucha curiosidad, una persona para mí en ese momento grande, en ese momento yo creo que él habrá tenido mi edad, unos 40 y algo de años, y para mí la mirada que percibí lo decía todo, o sea, decía una sorpresa, y me estaba viendo desde lejos, o sea, inspiraba y mostraba una sorpresa, una felicidad, un gusto, y me acerqué a hacer el juego de las esponjas, lo cual no fue fácil, pero fue muy gratificante, porque esa persona que se llamaba Ignacio era una persona que tenía problemas psicomotrices, que estaba en una silla de ruedas y no podía poder sujetar las pelotas. Sin embargo, el final, cuando abre la mano y ve las 4 pelotas, la mirada y la reacción que tuvo, para mí, creo que ha sido lo mejor que, que he vivido, que he pasado. Y mira que me han invitado a congresos, he compartido con otros muchos magos internacionales, he tenido muchos éxitos en la parte de la tienda, pero para mí lo que me marcó el siempre hacer las cosas de forma responsable fue esa vez. El saber que puedes marcar una diferencia en la emoción de una persona. Claro, le dejas algo a una persona de por vida, un recuerdo, Sí, un detonante, muchas veces no sabes para qué, que pueda exactamente. funcionar en la vida. Y hablando de, ahorita que dices de satisfacciones en la tienda, estás trabajando de mago y cambias, bueno, sigues en el rumbo de la magia, pero entras a la venta de magia. El por qué entras a la tienda de magia, qué tanto eh, te quita una cosa para otra, qué tanto te distrae la tienda para poder satisfacerte como mago en el escenario, llega a ser más grande la satisfacción de la tienda por todo lo que has estudiado del ordenamiento, del conseguir. ¿Cómo es ese camino a la venta de magia que has hecho un nombre entre los magos como proveedor de magia? Sí, mira, ha sido complicado y sí, sí conlleva sacrificios, conlleva inversión no solamente de dinero, sino de tiempo, de esfuerzo, de frustración, de paciencia. Cuando termino la universidad y empiezo a trabajar como representante médico, esto deriva en que empiezo a trabajar como representante médico de líneas de alta especialidad en oncología. Que vamos, la verdad es que es un trabajo bastante bien pagado, también absorbe mucho tiempo. Y en ese momento conozco a mi esposa y mi esposa eh, tiene un tío en Miami, o lo que te comentaba, y él trabajaba en ese momento en Univision. Y él tenía a un amigo que su tío tenía un almacén de cosas de magia. Entonces, la idea fue totalmente, y siempre ha sido mi esposa la que me apoya, me dice, oye, ¿por qué no le compras cosas y las traes para vender? O sea, yo la adoro, la amo, o sea, ¿qué mago o cuántos magos no quisieran que su esposa les dijera, compra cosas de magia? Entonces, bueno, para mí, con la posibilidad económica en ese momento, con el contacto en ese momento, empiezo igual a hacer el análisis de ver cómo estaba en México el mercado, qué había disponible, qué no había, y empezar a tomar el riesgo, ver qué se podía vender. Entonces yo empiezo en el Club de Magos con media mesa, con Luis Juárez, que en ese momento le dije, oye, ¿me das chance? Y dice, sí, vente. Y se empieza a dar todo, todo empieza a resultar muy bien, porque el pensamiento inicial dije, bueno, si no lo vendo, me lo quedo yo. Pero se empezó a vender todo, todo empezó a funcionar de forma automática, traía las cosas y se vendían, se me acababan y me pedían más. Entonces llegó un punto, las cajas de los pedidos llegaban en ese momento a casa de mi mamá, que bueno, la entrada es un pasillo largo como de unos
6 metros de lado a lado. Llegaba un punto en el que las cajas que estaban ahí ya no me, ya no me cabían, porque ya tenía que estar moviendo una caja, otra caja, no solamente era de magia, sino muchas cosas también eran del laboratorio. Entonces, eh, empieza a crecer esto, empiezo a buscar nuevos proveedores, empiezo a invertir más, me independizo de Luis en ese momento, empiezo a pagar una mesa sola, bueno, yo solo, y de ahí empiezo la carrera con esta bola de nieve hasta el punto en el que la tienda como tal, como inicial, se llamaba el Pase Mágico. Y unos años antes, que fue por el 2014, principios del 2015, me contacta, me fue este nombre, soy muy malo para los nombres, este mago de palomas que hizo Flazona, que también lo estimaba bastante, que falleció también hace 2 años, se me fue el nombre ahorita, me manda un mensaje por Facebook y me dice, oye, es que yo tengo una tienda que se llama El Pase Mágico. Y yo ya venía vislumbrando hacer algo más en forma con la tienda, igual todo esto por iniciativa de mi esposa, y estuvimos pensando cómo le pondríamos. Me llega este mensaje y dije, este es el momento en el que tenemos que hacer el cambio. Y le llamamos Fox Magic. Entonces, vino y anuncia el Token Mágico 2015. Y de ahí dije, tengo que ir súper preparado para ese congreso. Invertí bastante dinero, de hecho es una de las convenciones en las que más he ganado. Y con toda la visión que ya traía, toda la experiencia de saber qué artículos traer, más o menos los precios, los proveedores, la verdad fue un éxito rotundo para mí en ese momento. Y creo que fue el inicio de lo que ahora es Fox Magic. Una pregunta, ¿tú tuviste experiencia como representante médico y tienes que hablar, vender, y ya sabes cómo es la gente de ese medio, que ha de ser muy diferente al medio de compra y venta en la magia? ¿El mago es un cliente difícil? ¿Es un cliente exigente? ¿Es un cliente que quiere mucho por nada? ¿Cómo es el cliente en el ambiente mágico? ¿Cómo son los magos a la hora de comprar? Me pones en una situación muy difícil, pero bueno, estamos aquí para hablar de todo. En general, sí, el mago es un cliente muy difícil, no tanto por lo que es el mago como tal englobado en una sola figura, sino al contrario, es difícil porque cada personalidad es diferente. Entonces, tú puedes tratar desde con la persona profesional que ya sabe lo que quiere y lo que necesita y va y te dice, necesito esto, porque ella sabe para qué lo va a usar y mi responsabilidad es saber cómo lo puede usar y darle opciones y obviamente pues cualquier duda que tenga poder explicárselas. Y por el otro lado, desde la persona que no sabe nada y tener que orientarlo para saber qué le puede convenir. A diferencia de muchas tiendas o de muchas personas que actualmente se autodenominan tienda o proveedores de magia, que a veces llevan 1 año o 2 años, o que a veces que ni siquiera son magos, se ponen a vender magia, a veces no saben explicar o no saben todo el trasfondo que puede llevar no solamente el producto de la magia, porque no es el producto al final lo que estás vendiendo un secreto y estás vendiendo algo de utilidad para él. Entonces, eh, llega a ser difícil el mago por todas estas aristas que puede tener todas las diferentes personalidades que una persona como mago puede tener. O sea, a veces, sí, a veces hay cosas que se les hacen caras, pero los entiendo porque no vislumbran, como si, vamos, en una analogía, son como el público ve
en el mago el resultado final de las horas de práctica, de los estudios, de los ensayos, y no ve todo eso, todas las horas de inversión, lo que salió mal, lo que salió bien, y todo lo que tuvo que sacrificar. Y aquí es lo mismo, y realmente no puedes culparlos tampoco por eso. O sea, no ven si ya me peleé yo con la aduana, si ya perdí yo un paquete, si ya el proveedor a lo mejor me está cobrando, si ya subieron el envío, o sea, eso no lo ve. Entonces, para él, lo que él quiere es algo cómodo, que esté a su alcance, y pierde de vista toda esa parte, pero tampoco es su obligación saberlo. Entonces, uno como mago y como vendedor tiene que entender también esa parte. Y bueno, de clientes difíciles, por ejemplo, no, digo, no por el hecho de lo que te pidan o lo que te exijan, pero por ejemplo, últimamente me ha contactado Eagleman, el mago Santiago, que algunos lo recordarán, es un mago invidente. Entonces, imagínate cómo poder venderle magia a un mago invidente. Y sin embargo, he logrado venderle varias cosas. Y no es vender por vender, que eso ha sido siempre un pilar de Fox Magic. No es vender por vender, es vender porque sé que te va a ser de utilidad, porque le vas a sacar provecho. Y el día de mañana que eso te reditúe, económica o emocional o personalmente, vas a regresar otra vez conmigo. ¿Alguna anécdota así curiosa que te haya pasado en la venta? Algo fuera de lo común que recuerdes con gracia o rara, una venta rara, alguna anécdota así de ese estilo, sin decir el nombre del mago, no es necesario. Este, sí, es que hay de todo. Uno a veces asume eh, que por decir, es que tiene tantos años en la magia, es mago, y realmente no. Entonces, una vez en un estado de la República donde dieron unos premios, eh, le dan a este mago un reconocimiento por 25 años de carrera. Mago. Ajá. En el show hace eh, el bastón de aparición. Y cuando baja, me dice, oye, ¿no tienes tú el efecto donde muestras un globo, lo giras y se convierte en bastón? Yo dije, a ver, ¿es verdad lo que me está preguntando? Sí lo tengo y te lo puedo vender si tú quieres, que también esa es otra cosa que siempre me notó en Fox Magic. A veces pecamos de honestos. Dije, mira, te voy a explicar cómo funciona y tú me vas a decir ya si lo quieres comprar o no. Le expliqué y me dice, entonces es como el que yo saqué. Le digo, sí, es exactamente el mismo. Dice, ¿tú puedo ocupar ese? Sí. Digo, ok, bueno. Le dice, muchas gracias. Y se va. Entonces, sí, bueno, esa parte la recuerdo de forma curiosa. A veces la demanda de tiempo en los congresos, en los eventos, es mucha. Yo a veces estoy completamente ocupado, soy de los primeros que llega y los últimos que se va, porque por ejemplo en el Club de Magos no me daba yo ni un respiro, afortunadamente por toda la gente que iba, platicaba conmigo, no solamente para venta, sino para que también pudiéramos compartir, que me pudieran contar cosas, que yo les pudiera contar cosas. Entonces siempre ha sido como que muy demandante esa parte y hay cosas que a veces, la verdad, por ser tantas, se me van de la cabeza. Te ha absorbido mucho tiempo la tienda de magia para dejarte a veces quitarte tiempo como mago, como presentación de mago, ¿cierto? Sí, sí, ha sido un sacrificio este, bastante duro, porque muchos me ubican bueno, me siguen ubicando como tienda de magia, pero no me ubican como mago. Eh, la reacción de varias personas, incluso personas cercanas, que les sorprendió. En el Club de Magos tuve muchas veces la invitación de Oscar para poder trabajar, pero de verdad a veces no me daba el tiempo. Yo sabía o que tenía que ir a vender o tenía que ir a trabajar. Sí. Y digo, eso lo aprendí desde la vez de lo de Plasoma. Solamente, y trabajé una vez
y solamente por que un amigo me dejó mega embarcado ahí, pero lo hice con todo el gusto, que fue el Mago Snack, Ricardo Pineda, en el cual unos, unas semanas después de morir, me habla otro amigo y me dice, oye, es que tenemos que trabajar en el club. Le digo, no, ¿cómo que tenemos? Digo, yo no puedo. Me dice, no, lo que pasa es que este snack ya lo había prometido a Oscar y a Talis. Le digo, no, no puede ser. Le digo, sí, ya lo dejó prometido. Le digo, lo que hace Ricardo por no trabajar. Y esa vez fue la vez que trabajé en el Club de Magos y muchos se sorprendieron por esa parte y recibí muy buenos comentarios. Y de hecho, coincidentemente, es el día en el que yo decido renunciar a la parte laboral de los laboratorios y dedicarme 100% a la tienda, que esto fue en noviembre del 2016. Ok. Entonces, a partir de ahí me he dedicado de lleno a la tienda con altibajos, pero seguimos ahí. Y eso mismo me ha llevado a tener relación con magos de otros países, con organizadores de otros países que ven lo que hago y he tenido la fortuna de que me inviten a trabajar. Ya he tenido la fortuna de ir a trabajar a Guatemala, a Costa Rica, a Brasil, a Colombia, tanto a dar conferencia de magia en restaurantes como a dar show. Entonces, esa parte me ha llenado también mucho de satisfacción. Aquí mismo en México, en Monterrey, en el misma, también Jorge Betancourt me tuvo la confianza en mí, en mi trabajo, como Fox Magic y como persona para invitarme al Congreso. En Guadalajara también he trabajado y actuado. Entonces, he podido compensar un poco esa parte de no hacerlo con público, el poder desarrollarlo con el círculo de los magos. Ok. Pues ya, para cerrar, muy interesante tu historia. Algo que yo no te haya preguntado, que te gustaría comentar, que quieras decir a los magos para cerrar. Pues básicamente la, la magia ha sido para mí la mejor de las bendiciones que me ha llegado en mi vida. Hay que tratarla con respeto, hay que tener responsabilidad propia de lo que hacemos, porque como bien lo dijiste, no sabemos qué reacción o qué semilla podamos estar sembrando en una persona que seguramente no conocemos. Y el caso clarísimo, y te digo, todo llega en su momento, fue donde tú formaste parte. Tú formaste parte de lo que soy hoy como mago y hoy como Fox Magic. Muchas gracias. Y muchas gracias por eso. Has hecho un nombre con lo de Fox Magic, la gente te reconoce, has hecho un excelente trabajo. ¿Extrañas estar en el escenario? Sí, sí, es una parte que seguimos trabajando. De hecho, cuando renuncié al laboratorio y me dediqué a la tienda, yo pensé que iba a tener tiempo de sobra para muchas cosas. Sin embargo, la demanda es mucha. La demanda de los envíos, el contacto con proveedores, el desvelarme a veces 2, 3 de la mañana porque estoy esperando un mail de Francia o de Yugoslavia o de Corea para poder cerrar un trato. Eh, el que tenga que estar atado en cierta forma a eso, sí me hace a veces extrañarlo. La idea es que quiero, espero, yo creo que no tarda mucho, en llegar a un punto en el que la tienda funcione relativamente sola y me pueda brindar a mí tiempo para ya empezar con otros proyectos que, bueno, hay varios en el tintero que tengo que empezar poco a poco. Última pregunta, algo que se me olvidó preguntarte. Viene la pandemia, le afecta a todos los magos, a todos los payasos, a todos los del medio artístico, cantantes, todos. Eh, Se cierran las convenciones, deja de haber convenciones de magia, que era una parte muy importante para ti, era una gran parte de tu trabajo. ¿Cómo sobrellevas la pandemia? ¿Qué tanto te afecta? ¿Qué tanto se ha recuperado? ¿Hacia dónde va Fox Magic como tienda? ¿Seguirán las convenciones? ¿Ya
se ha cerrado más a venderse en línea. Un golpe devastador para mucha gente, para muchos colegas, tanto que incluso hasta la fecha no se han levantado, no se han podido levantar, todavía no se normalizan los shows, todavía no se normalizan las fiestas. Entonces, yo creo que igual que muchas personas, por mi cabeza pasó que no pasaría de un par de semanas, de un par de meses. Sin embargo, hace un año, más o menos junio, julio, que vemos que esto va para largo, eh, te digo, siempre me ha gustado resolver problemas y es parte de lo que me ha caracterizado también, tanto en mi vida personal como laboral. Empiezo a pensar qué más hacer. Obviamente, mis clientes y el target que tengo son magos, son payasos profesionales que viven y vivían de los shows. Entonces, obviamente se cortaba totalmente el ciclo de compra o de consumo y tenía que buscar para dónde jalar. Con mi esposa, que es a la quien le agradezco todo el apoyo que me ha dado en todos los aspectos, tanto en logística de la tienda, en ideas, en moral y en compañía, me dice es que hay que pensar qué podemos hacer. Y nos surge la idea en la cual yo estoy seguro que muchos magos se sentirán identificados. Muchos magos compramos cosas a veces que nunca las ocupamos y que las guardamos ahí. Entonces llega la idea de abrir Market Fox, en donde se puede mostrar un producto que a lo mejor alguien tiene guardado y que no lo ocupa, a lo mejor que está nuevo o que a lo mejor está sin usar y que tiene algunos detalles y poder ofrecerlo a alguien que a lo mejor lo puede ocupar, que puede ser algún aficionado, porque vamos, lo que era también cierto es que no a todos los magos les iba mal, porque no todos los magos vivían de hacer shows. Entonces, era una oportunidad también para mucha gente aficionada de poder adquirir productos a precios accesibles. Entonces, la idea estaba fundamentada en que iba a ganar la persona que ofreciera o que vendiera el producto, ganaba yo porque me quedaba con una comisión y ganaba la persona que lo comprara, que es también otro de los pilares que hemos tomado en Fox Magic. Siempre es una relación ganar-ganar. Buscar que todos estén a gusto, satisfechos completamente con la labor de Fox Magic. Entonces, empezó a pegar, no fue lo que esperábamos, sin embargo, nos ayudó en su momento bastante. Y vamos, como tienda de magia, siempre, cuando yo empecé la tienda de magia, yo tenía algo muy, muy claro. Y era que no quería ser uno más, yo quería marcar pautas siempre en diferenciarme de los demás. Como tienda, no soy el más grande, pero como proveedor sí he hecho mucha labor para ser el mejor. Y me he esforzado muchísimo. Y en esa parte, mucha gente empezó a copiar las estrategias, empezó a copiar ese mismo modelo de negocio, que es algo que no se puede evitar. Al final del día sigue existiendo. Entonces, empieza a decaer un poco y tengo que voltear hacia otro mercado, el mercado de los aficionados. Eh, Familias que tenían a los niños encerrados, que los tenían picándose los ojos porque no tenían otra cosa que hacer. Entonces empezar a sacar cosas de micromagia, empezar a sacar cosas que los niños pudieran hacer, segmentarlo por edades y trabajarlo de la misma forma que he trabajado con los magos. Saber qué vender y cómo venderlo. Entonces, eso también nos ayudó bastante en su momento y nos ayudó a mantenernos a flote. No te voy a decir que nos resolvió la vida. De hecho, hasta la fecha estamos todavía trabajando por mantenernos a flote, pero algo que nos ha caracterizado, digo, en Fox Magic es eso, ¿no? El buscar siempre marcar una diferencia, hacer cosas novedosas y no dejarnos caer, ¿no? Muchas gracias. Ya por último, ya nada más para cerrar. No, Quisiera que nos dijeras el nombre de tu esposa, porque es vital que están en el mismo camino, están dirigiéndose hacia los mismos objetivos, hacia los mismos sueños.
y muchas veces la pareja no que no quiera, porque cada uno puede tener sus sueños y es muy válido, y que cada quien crezca por su cuenta, pero aquí han crecido juntos, han hecho juntos y te ha apoyado y gracias a, yo creo que una gran parte a todo lo que has logrado ha sido a nombre de por tu esposa. Entonces me gustaría que cerrara con que nos dijeras el nombre de tu esposa y cuántos años de casado y cuántos hijos. Eso es todo. Sí, Carla Mezcua, ya llevamos de casados 9 años, ya vamos para los 10 el próximo año. Este, hijos, dos peludos, bueno, tres peludos que tenemos por ahí, que estaban por aquí ladrando y gruñendo y jugando, que si se llega a oír en la grabación, mil disculpas. Este, pero sí, de verdad, agradezco a ella siempre el apoyo incondicional, siempre motivándome, siempre a mi lado y no me deja caer. Siempre buscamos algo juntos. Qué bueno, muchas felicidades por eso, que eso es maravilloso y creo que independientemente de lo maravilloso de la magia, superior a quien te acompañe a compartirla. Mil gracias, Ari. Felicítame por favor a Carla, mándale un saludo y pues nuevamente muchas gracias. Esos colegas de la magia, eso es talento mágico mexicano. Hay una historia diferente por lo de la tienda de magia, no habíamos hablado de esa parte de la historia de vida mágica, una historia interesante. Yo me quedo con muchas cosas de lo que platicaste y pues nos vemos el próximo domingo con otro gran invitado. Nuevamente, gracias a Adrián Fox y a Carla eh, por platicar esta gran historia. Gracias, Ari. Gracias a todos los colegas de la magia y síganos aquí por el canal.